desarme, el desguace de las líneas de investigación y extensión que estamos desarrollando. Entonces una buena señal en ese sentido sería seguir difundiendo lo que se hace en la ciencia. Lo que seguir mostrando ese es un punto clarísimo, exacto, ese es un punto clarísimo. La ciencia, desde que es ciencia en la modernidad del siglo XVII, incluyó la comunicación. Eso está muy estudiado en el contexto europeo. Todas las sociedades científicas europeas surgidas en el siglo XVII y XVIII tenían como objetivo generar una audiencia espectadora de los experimentos, porque claramente la ciencia existe si hay un destinatario que acepte aquello que la ciencia hace. Así que hoy también, con, por supuesto, cambios en los modos de mirar la comunicación y de entender el vínculo con las sociedades, yo creo que es vital eso, es vital, sí. Que hoy no fue solo, sino que hubo, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, cuando se discutió en la prensa. Exacto. Es decir, en la prensa argentina se cuestionó a Florentino Ameghino. Exacto. Que para Ameghino escribía en la prensa. Ameghino escribía en la prensa, que para mí don Florentino es el fundador de la ciencia nacional, pero eso lo discutimos en otro momento. Sí. Pero pero se discutía en los medios. En la arena pública, no quiero decir con esto que sea popular la discusión, pero se discutía a nivel público. Exacto. Los procesos de profesionalización de la ciencia en el siglo XX hicieron que, y sobre todo la década de los 90, la década de los 90 impuso al sistema científico una lógica de mercado, de privatización, con un sistema de publicaciones pagas, de índices y de rankings de productividad, que hicieron que el sistema se encerrara y construyera fronteras más duras en la comunicación con la sociedad. Y hay una exigencia de una parte de esa misma prensa, que tendría que ser la que habilita el debate, sobre la crítica por la falta o la no obtención de resultados. Y también el ocultamiento de los resultados. ¿A qué te referís? El ocultamiento de los resultados, es decir, hubo una diputada, cuando se discutió la ley de ciencia hace un par de años atrás, una diputada, no sé ni de qué provincia era, no importa, cuestionó a la ciencia porque dice, ¿cuánto hace que no tenemos un premio Nobel? ¿Qué le pasa a esta señora que llegó a ser diputada? Porque ella había sido maestra. Sí, ¿qué objetivo del resultadismo, no sé si esa palabra exista, del resultadismo que se le exige al otro sobre una exigencia de cuando el resultado de la ciencia es ver a Einstein? Einstein planteaba decir, ¿por qué publica esto, doctor, si esto fracasó? Dice, no, para que no fracase otro. El camino este no es. Entonces, hago público que este no es el camino para que ese camino no sea recorrido de la misma manera que lo recorrí yo. Es decir, es muy... Bueno, no estoy parafraseándolo, por cierto, no lo dijo así don Albert, pero era el planteo. Y siendo un poquito atrás, la que digo, Albert Einstein fue considerado, había grandes conferencias de él, era una especie de rockstar, no lo era porque no existía el rock, pero era una especie de rockstar donde era invitado a eventos como una figura internacional relevante, y lo que había sido era un gran físico, quien podría discutir eso, y había propuesto teorías que hoy siguen maravillándose, pero entonces se descubrió con la teoría de cuerdas que lo de Einstein estaba bueno, lo que había dicho en aquel momento. Y esto, Einstein era, que había un esquema público, y hoy parece que
vemos cosas como los resultados que no se ven como resultados y se lo ocultan, el nivel de el género, la abuelidad, el nivel de claro, el dato de abuelidad, los recursos, la obtención y el reconocimiento de cuerpos por parte de colegas tuyos, arqueólogos, forenses, sí. Pero están haciendo un trabajo arqueológico. Uh-huh. Si no están juntando huesos, no, están recolectando evidencias de un pasado muy reciente, donde se parece a aquel pasado lejano que vos estudiabas o estudiás, donde no sabíamos de qué hablaban. Acá sabemos que hablaban español, pero no escribían, no porque no sabían escribir, sino porque ocultaban. Entonces, hay una pesquisa científica que la percibo íntimamente asociada con estudiar la arqueología, la antigua, la prehistoria. Sí. Ahí está. A ver, y también, para ser precisos, esta situación en la que nos encontramos en el presente también hay que pensarla situadamente. Es decir, yo he rastreado hace muy pocos días toda la genealogía de los ataques hacia los científicos y las instituciones científicas, y es claro que eso aparece a fines del 2015. Uh-huh. Es decir, no es algo con lo que coexistíamos, al revés. Bueno, durante los años anteriores al 2016, el sistema no solamente estuvo en expansión durante el kirchnerismo, sino que la comunicación pública de la ciencia adquirió estatus, rango ministerial, y mostró un despliegue a través de distintos dispositivos radiales, televisivos, Tecnópolis, exacto. Y cuando uno mira, está asociado a la asunción de Macri y se recrudece en cada debate presidencial. Y ahí es muy claro donde aparece un investigador en particular, que ni quiero repetirlo, pero todo el mundo lo debe saber, un lingüista de La Plata, objeto de ataques hacia su investigación de forma viral, es decir, brindando datos sobre su domicilio, su teléfono, es decir, poniéndolo en riesgo físicamente, y además poniendo en tela de juicio a la ciencia en general. Es decir, que uno puede hacer una genealogía de esos ataques que nos llevan a este contexto. Lo que no sabemos es cómo se va a resolver esto. Digo, yo espero que la resolución sea positiva para una defensa. Veremos en la próxima marcha federal, el 23 de abril, cómo está la calle, cómo es la convocatoria, y porque esto realmente, este ataque a la ciencia hace romper ese vínculo entre la sociedad y la ciencia, cuando la ciencia forma parte de la vida nuestra cotidiana, cuando uno se va a atender a un hospital, cuando uno... sí, lo mismo los antivacunas. Exacto. En cualquier aspecto de nuestra vida. Y esto que vos señalás, de la relevancia en particular del equipo argentino de antropología forense, que para mí es un ejemplo, un faro en el papel de la ciencia para la resolución de problemas sociales. Es decir, el papel del equipo de antropología forense desde el 84 ha marcado parte de la historia argentina al habilitar y favorecer los procesos de verdad que colaboraron con los distintos procesos judiciales, y hoy, gracias a la tecnología que favorece el estudio, como es el caso de la Perla en Córdoba, que conocimos hace pocas semanas
los resultados del reconocimiento de 13 personas enterradas allí. Digo, hay, si bien el deterioro de los registros y el ocultamiento militar ha sido efectivo, la tecnología, el avance tecnológico es una herramienta que da vuelta esos problemas, ¿no? Tal cual. Sí. Vamos a hacer sí, yo no tengo, perdí el listado de música, lo tiene Alejandro, entonces Alejandro, quedamos en manos de Alejandro el primer corte musical, después decimos qué fue lo que escuchamos. Medio desordenado salió. La gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel. Nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Pudiste ser seleccionado, pudiste abrir la carta magna, ahora cerrás las ventanas, te tiembla la nuez. Viste, el río está en llamas, todas las calles están bloqueadas, y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Más lugar para esconderse. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Bueno, y aquí volvimos, eran Las Pelotas, Desaparecido. Eso es lo que escuchamos. Eso es lo que estábamos escuchando hasta este momento, un poco de rock, un poco pesado quizás lo se podría llamar. Pero volvemos acá, seguimos en entrevista en Aula 1 con una licenciada y doctora en arqueología, licenciada en historia, Alejandra Pupio. María Alejandra, ¿verdad? María Alejandra. María Alejandra. Yo te tengo agendada así desde hace mucho, pero no sé, te llaman Alejandra, me parece. Le llaman Alejandra. Está bien. Mi hermana es María Gabriela, la llamamos Gabriela. Hasta que mi vieja se enojaba y entonces era María Gabriela, y cuando era así. No sé si en tu caso se habrá sido así. No. Tu mamá no se enojaba con vos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Hice referencia hoy a la introducción de tu participación en la actividad conmemorativa del 24 de marzo en el predio de la escuelita. Y tu intervención para mí fue de las mejorcitas que he escuchado.
en realidad todas las intervenciones fueron especiales. Ese 24 de marzo no tuvimos oportunidad de analizarlas acá, porque todas las intervenciones escaparon a los lugares comunes que nos tienen recordatorios como estos. ¿Sí? No fueron por los lugares comunes, abrieron nuevas ventanas, abrieron nuevas formas de ver lo que pasó y de recuperar lo que pasó y de reconocer y de reconciliarnos con lo que pasó. Porque sabiendo qué pasó, uno entra en un proceso de reacomodamiento hacia el lugar donde estuvo y lo que ocurrió. El tuyo tuvo una particularidad que hiciste un trazado de vinculación de la ciencia y la sociedad. Y la ciencia, porque los perpetradores, los que inventaron ese lugar de secuestro, tortura y desaparición de personas, obviamente lo ocultan, lo quieren ocultar, quieren hacer de cuenta que eso no ocurrió y quieren convencernos de que eso no ocurrió. Pero aparece la ciencia tosudamente y descubre el lugar. Y descubre el lugar y vos le pusiste al lugar una historia previa al agujero de exterminio que fue. Porque era un lugar donde vivía una familia, se llama Escuelita, supone uno que porque funcionó una escuela allí, pero una suposición. Y le pusiste a esa historia un lugar, y lo pusiste en la historia al lugar. Y le diste entidad a ese lugar que no la tenía reconocida, porque como buenos cobardes lo que hicieron fue destruirla. Y la destruyeron como que uno encuentra unos ladrillos y dice acá pasé que hubo algo, unos cimientos. Y vos participaste en la recuperación del lugar y en encontrar el lugar desde la arqueología. Y desde la historia le pusiste un contenido. Contame un poquito de eso. Sí, participé junto con los doctores, los arqueólogos Romina Frontini y Rodrigo Letti de las tareas del peritaje, que fue en el marco de un peritaje judicial. Desde el año 2010, al 2012, en la primera etapa, luego hubo otras etapas diferentes, allá otras en primer lugar, esa experimentación que yo hice tiene que ver con que me parece interesante que se piense cómo desde el 84 la primera actuación del equipo de antropología forense, porque había que resolver dónde están y quiénes son los que van apareciendo, los cuerpos que van apareciendo. Pero ya para el siglo XXI, cuando ya la ciencia antropológica comenzó a avanzar en eso, se sumó otra pregunta, que es ¿dónde funcionaron los centros clandestinos de detención? Porque también es importante pensarlo en el contexto, es decir, lo que hicimos nosotros, que no nos dedicamos a la arqueología de la represión, que es un campo dentro de la arqueología que trabaja específicamente, hay equipos enteros que trabajan como trabajo diario en determinados espacios donde funcionaron ex centros clandestinos de detención, como el Atlético, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, como el Pozo de Vargas en Tucumán. No es nuestro caso, donde los otros arqueólogos trabajan en arqueología de campo y nosotros en arqueología pública. Pero en el contexto del juicio de lesa humanidad que se desarrolló en la universidad, la ONG Memoria Abierta de Buenos Aires nos convocó para realizar este trabajo de peritaje, es decir, para establecer un peritaje que diera pruebas en el contexto del juicio de que había existido la escuelita. La pregunta puede parecer rara porque todo el mundo sabía que la escuelita había existido, por lo menos todas las víctimas y familiares de las víctimas sabían una obviedad, la escuelita existió. Sabían quién había pasado, quién no, pero en el contexto judicial tener la materialidad de ese ex centro clandestino es una prueba que es irrefutable. Claro. Y entonces ahí comenzó el trabajo, porque claramente la primera vez que alguien se ocupó de estos espacios represivos fue la CONADEP,
que en el marco de la realización del informe para el 84 visitó unos 43 sitios en el país. La escuelita fue uno de ellos. Y reconoció como espacio de la escuelita a un edificio que nosotros hoy denominamos extambo, que si el terreno al lado del batallón es un trapecio que está dividido en 3 por columnas de tamariscos. Son 3 predios. En el predio del medio está el edificio donde funcionó un tambo. Uh-huh. Y ese de los 3 edificios, de los 3 predios, era el único piso, el único edificio que para el 84 tenía algún pedazo de pared. Entonces, la foto que existe en la CONADEP es de ese edificio. Cuando ingresamos nosotros a trabajar teníamos ese antecedente, pero no la plena seguridad de que ese fuera el edificio, porque en las prospecciones que habíamos realizado en el terreno, vimos que en los 3 predios había edificios. En un estado, en el 1 y en el 3, muy destruidos, pero había habido edificios. Y entonces ahí, algo que la arqueología también hace para periodos históricos, empieza a elaborar hipótesis en relación con documentación escrita. Entonces ahí empezamos a analizar esto. Bueno, ¿de quiénes eran estas casas que había? Catastro nos brindó esa información. Y ahí pudimos saber que finalmente esta casa donde luego funcionó el excentro clandestino era de la familia de Aristóbulo Pizorno, que la había comprado en el 34, una casa que había sido construida a principios del siglo XX como la típica casa en L, con un patio y un camino de jardín para el acceso. Se ingresaba por la ruta, por lo que es la ruta. Camino de Carrindán. Exacto. Sí. Que era el camino que iba que eran zonas de quinta, eran todas zonas de quinta. Claro, pero terminaba en Cabildo, Bahía Blanca, Cabildo. Exacto. Así que teníamos ese edificio, más los testimonios que la Fiscalía nos había brindado para nuestros estudios, y ahí hicimos un trabajo que también se ha hecho en otros centros clandestinos, que es analizar los testimonios desde una perspectiva de la materialidad, que muchas veces los fiscales no preguntan sobre la materialidad. Digo, ¿cuántos escalones vos subiste para llegar a? El camino para llegar era de tierra, tenía pedregullo, era asfaltado. Nosotros empezamos a leer esos testimonios desde esa perspectiva de la materialidad. Y ahí pudimos armar una matriz de datos que nos permitió identificar las materialidades internas y las materialidades externas. Por ejemplo, había referencia a un aljibe donde algunas de las víctimas de los represaliados eran castigados. Bueno, ese aljibe, el trabajo arqueológico permitió saber que no era un aljibe, sino una cisterna. Bueno, entonces empezamos a unir y armar esa matriz de datos, y luego 2 de los testimonios centrales fueron el de Alicia Parnoy y Gustavo López, que pudieron, aún tabicados, generar un croquis de acuerdo a los sonidos que escuchaban, a los pasos que daban, a los olores también de las plantaciones, y ahí eso nos permitió superponer los planos de la casa de Pizorno con los planos de Alicia Parnoy y Gustavo López, con el trabajo de los geólogos también, de un trabajo geoeléctrico que permitió medir la resistividad del terreno. Todo eso hizo que nosotros pudiéramos cerrar la hipótesis de que el edificio que estaba en el predio 1 era, con bastante certeza, el lugar donde había funcionado el ex centro clandestino, la escuelita. Y ahí comenzaron las excavaciones. ¿Y por qué la escuelita el nombre? No se sabe, se supone, hay varias escuelitas en otros centros clandestinos. Es probable que haya sido la más famosa en Tucumán. Es probable que sea
bueno, una idea de pensar estos lugares como escuelas de... Una jerga, parte de la jerga del... Sí, sí. Hay nombres que se repiten, ¿no? Sí. En distintos lugares, incluso apodos de torturadores que se repiten en distintos lugares, no sería extraño que... Sí. Sí. También no voy a emitir ninguna opinión. No, Me la guardo. Sigamos con la ciencia. Es repugnante que sigamos con la ciencia. Contaban ese trabajo que hacen, ese trabajo científico, multidisciplinario que hacen para poder dar certeza de que existieron esos materiales, tiene que ver con que en algún momento histórico eso fue deliberadamente destruido. Tal cual. Es decir, la dificultad parte de la decisión, no solo en este lugar, sino en otros lugares, de destruir las pruebas. Y en este caso, nosotros en las primeras prospecciones veíamos fragmentos de mampostería, cerámicas, maderas, hierros distribuidos por todo el predio. Luego pudimos acceder a personas que habían hecho la conscripción en el año 1980 y referenciaban que como parte de su tarea les daban el ir desarmando, destruyendo el edificio y llevándose las partes a otro predio para hacer un vivac, por ejemplo. Y finalmente nosotros pudimos encontrar los rastros de una topadora que pasó, que destruyó el muro que habían construido muy rápidamente para cerrar la casa, y que pudimos observar la dirección de esa pala que terminó de destruir parte del edificio. Así que cuando nosotros ingresamos era un predio con vegetación y con algunos rasgos que nos permitían entender que ahí había habido un edificio, pero no de qué características. Por eso hubo que hacer primero todo un trabajo de exégesis documental y de testimonial, más el trabajo de los geólogos para definir que el trabajo arqueológico iba a ser en ese lugar. ¿Ya el lugar dijo todo lo que tenía que decir o le faltan decir muchas cosas más? Es una buena pregunta. A ver, nosotros hicimos un primer trabajo arqueológico que dejó al descubierto la estructura del edificio. Estaba previsto una segunda etapa arqueológica, pero para eso era necesario también proteger el espacio, como en otros espacios como Mansión Seré, por ejemplo, con un tinglado que permitiera seguir trabajando y dejando al descubierto estructuras sin que corran riesgo. Y bueno, acá tiene una dificultad porque el eucalipto es un elemento que todas las víctimas, no sé si todas, pero gran parte de las víctimas reconocen como parte de ese circuito represivo. Entonces cualquier estructura debía incluir al árbol, lo cual complejizó también todo el sistema de generación de proyectos. Cuando finalmente se realiza el proyecto para el 2022 y 2023, pasó lo que pasó. Un corte un retroceso. Un retroceso. A ver, ¿qué es lo que faltaría? La estructura de cobertura, seguir haciendo trabajos tanto de campo como trabajos testimoniales, entonces que permitan ahora sí complejizar mucho más todo lo que sucedió en esa estructura, en ese espacio represivo, y constituir a través de los organismos de derechos humanos, de hijos, de la Red por la Identidad, ese espacio como un espacio de memoria. Es decir, que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y te llevo a otro sitio cercano, del cual se tenía mucho menos referencia, que es la séptima batería en Puerto Belgrano. Ese lugar ese centro clandestino se conoció muy avanzado, pese a que había testimonio.
obviamente, de algunos supervivientes. Ahí tuvieron participación. Sí, ahí tuvimos los dos equipos, el equipo de arqueólogos de campo y nosotras con otra colega, con Cecilia Simón, porque nosotros ahí en baterías lo que pudimos profundizar es esta metodología de trabajo de la matriz de datos, porque el espacio es mucho más complejo por las dimensiones, por el acceso. Entonces ahí con Cecilia hicimos un trabajo bastante minucioso del análisis de la matriz de datos de la materialidad. Y luego Romina Frontini y Rodrigo Becchi hicieron el trabajo de relevamiento de la estructura edilicia de la séptima batería. Sí. Ahí hay solo una mención, en ese caso no hubo excavación. No hubo destrucción. No hubo destrucción. No hubo destrucción porque se jugó como hay 4 estructuras iguales, claro. Se jugó a la confusión con otras estructuras. Exacto. La mejor manera para esconder el elefante es el de una manada de elefante. Claro. Exacto. De hecho hay un testimonio de uno de los condenados por delito de lesa humanidad, fue expreso al señalar un lugar equivocado, lo cual marca, si alguien tiene dudas de sus culpabilidades, el hecho de haber pretendido destruir ya lo pone en un Exacto. ¿Tenemos espacio para un temita? ¿Un temita más? Sí, yo creo que sí, porque si no se hace muy largas las intervenciones, aunque me gustan mucho estas intervenciones, pero está bien. La radio es así, hay que hacerle un espacio, un tiempo. Vamos con el segundo tema que nos seleccionó Claudio, a quien agradecemos el trabajo. Por cierto. En este caso vamos con Hugo Fattoruso, Mi canción. ¿Dónde vas? Decime si estás con tiempo, decilo desinhibiendo. Canta tus versos al campo y la ciudad. ¿Cómo estás? Arrullo, canto mil sueños de cantos de sueños bellos, de azules grandes inmensos. Y allá vas. ¿Dónde vas? Decime si estás con tiempo, decilo desinhibiendo. Canta tus versos al campo y la ciudad. ¿Cómo estás? Arrullo, canto mil sueños de cantos de sueños bellos, de azules grandes inmensos. Y allá va. Canción que se canta sola de cuna, canción que me hace ofrecerte mi corazón.
Muy bien, don Fattoruso. ¿Qué manera esa de mi canción? Uno dice mi canción y no es la canción de Fattoruso, es mi canción también. Es fantástico ese juego. El inglés juega mejor con eso, con el mi, we, ¿no? Pero sí, tiene sus complicaciones el vos y el ustedes, pero hay que ver en el contexto a ver si lo dicen para uno o para todos. En español es más claro en ese sentido, pero en mi canción es eso, y acá estábamos con la canción de Alejandra. Porque estamos hablando con María Alejandra Pupio. Ahí está. Por si alguien prendió la radio en este momento. Justo ahora se colgó con un Fattoruso y ¿de qué pasa ahora? Dijeron. Y estábamos hablando de un poco las actividades de difusión de la ciencia y de su cuestión específica vinculada con la arqueología y vinculada con la historia. Y hay un ciclo de cine que empezaron desde la Universidad Nacional del Sur. Sí, hay un ciclo de cine para pensar los 50 años del golpe de Estado. Es un ciclo de cine que, si bien comenzó a ser pensado desde el Departamento de Humanidades, suma a distintas instituciones de la ciudad, que incluyen la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica Nacional, porque pensamos que un ciclo de cine en la ciudad de Bahía Blanca debe también tener este carácter itinerante. Y también pensamos que debía mostrar aquellas producciones audiovisuales que narraran el terrorismo de Estado en Bahía Blanca, o por lo menos en la región. Y es por eso que gran parte de las producciones audiovisuales que se van a contar durante todo este ciclo, que comenzó el 27 de marzo y termina el 27 de noviembre, sean producciones de Jóvenes y Memoria, que en las escuelas preuniversitarias, sobre todo, está cumpliendo poco más de 20 años de trabajo permanente, sistemático, de juventudes trabajando en torno a las cuestiones de la memoria y la historia reciente. Así que se van a presentar estas producciones de Jóvenes y Memorias, que fueron agrupadas o pensadas en ejes. El primer eje fue la universidad, y por eso se presentaron los documentales de Guatu y Polvo de Estrellas sobre Ana Diego, y los próximos serán Malvinas, serán sobre el arte y la cultura, sobre la religión, los medios de comunicación, y cada uno de esos ejes incluye 1 o 2 documentales que permiten, con un panel también de debate, para conversar con el público en general, con un público escolar en particular, estas miradas de los jóvenes sobre nuestra historia reciente, y también cómo repensamos esta historia en el presente que tenemos, que estamos transitando. ¿Y los documentales son generados dentro del programa de Jóvenes? La mayoría, y sí se invita a algunos cineastas, como Mariana Ruti, por ejemplo, que va a mostrar su documental El Padre. Ella también había hecho un primer documental sobre Trelew, pero en esta oportunidad viene en el mes de agosto con su documental sobre la historia que ella pudo recuperar sobre su padre. Y también viene el cineasta Esteban Garelli con su documental sobre una escuela en Jacinto Arauz. Así que, si bien invitamos a 2 cineastas, mayoritariamente las producciones audiovisuales son de Jóvenes y Memoria. ¿Y la próxima estación cuándo es? La próxima exhibición es el 24 de abril y va a ser sobre Malvinas. Bien, ¿y tiene lugar? Todavía no tenemos lugar, prontamente les haremos llegar el dato. Muy bien. Esto estamos ya como entrando a salir. Pero bueno, en la Universidad Tecnológica va a ser la próxima, el 3 de julio. 3 de julio en la Tecnológica. Ya les pasaremos todo. Y el tema ya está... Es sobre la escuela de Jacinto Arauz, y ahí viene el cineasta Esteban Garelli, sí. Muy bien. Bueno, lo iremos recordando sobre la fecha. El 24 no voy a estar en un compromiso que tengo, pero bueno, no quiere decir que no podamos decir del 24, e invitar al 24, pero me lo voy a perder.
como de entrando a salir, decía un paisano, me guardé una última pregunta recurriendo. No quiero la respuesta inicial de la persona, de la humana, del humanismo, que es el que a mí me salió, inmediatamente lo escuché, sino la de la historiadora. El presidente de Estados Unidos es un país que tiene 250 años, no tiene más, dijo que hoy iba a la noche, no sé si la noche del Atlántico o del Pacífico, no sé, de la costa, porque ellos miran el mundo según ellos nada más, pero bueno, esta noche, qué sé yo, iba a hacer desaparecer una civilización en la Mesopotamia, que es donde se cultivó por primera vez el cereal, que es donde apareció la letra, apareció bueno, la civilización Irán es una nación civilizatoria por historia, por 4.000 años de historia que la anteceden, pero iba a desaparecer esta noche. Como practicante de la historia, amante de la historia y estudiosa de la historia, ¿qué te lleva? ¿Qué reflexionás de una barbaridad como esta? No la humanista, no quiero la respuesta humanista, quiero la científica. ¿Se puede? No. Bueno, no es mi área de trabajo científico. Pero la arqueología está íntimamente asociada en el estudio de las civilizaciones antiguas, donde... Bueno, la respuesta de Trump hay que entenderla dentro de una geopolítica internacional por la disputa de los recursos económicos y de la dominación de parte de Cercano Oriente en este caso y más, ¿no? Así que me parece que, bueno, en ese sentido hay que ver cuáles son las posibilidades reales de que cumpla. No sé, hasta que yo vine acá todavía estaba contando el tiempo. Se suspendió el ataque. Suspendió la bomba nuclear, muy bien. No va a eliminar una sociedad, una cultura, una civilización iba a eliminar. Pero bueno, no tengo, realmente no es mi tema de trabajo la historia antigua. Y la historia internacional, porque esto hay que entenderlo está bien. En el marco de complejas relaciones internacionales entre Occidente y Oriente. Bueno, no tengo mucho más que decir que... Yo siempre, cuando ocurren cosas en el mundo como estas, así, donde me cuesta mucho dar explicaciones, donde me cuesta mucho leer porque lo que leo es horroroso, siempre me refugié en el estudio de la antigüedad. Si la Edad de Bronce es un momento de la historia que me apasiona y que está llena de dudas, y me parece que hacer planteo de esto en este momento es algo tan... destruir una civilización. No sé si alguna vez algún emperador de alguna de las tantas imperios que ha habido a lo largo de la historia se le presentó una disyuntiva como esta. Claro, la brutalidad o lo que nos produce este momento en particular es que tenemos el día a día, el minuto a minuto. Yo cuando salí de casa estaba el cronómetro midiendo y ahora sabemos que se paró. Claro, esto sí que es absolutamente novedoso este contexto. Tendrán que estudiar los arqueólogos del futuro. Exacto. Sí, si no. O los psicólogos y psiquiatras tendrán que estudiar. Está claro que todo este proceso también, pero es algo que pareciera menor, pero que también claramente la destrucción de vidas, de ciudades, implica también la destrucción de gran parte del patrimonio intelectual, ideológico, cosmológico de todos estos pueblos. Muy bien, nos vamos antes de que nos echen de la radio. Muchas gracias, Alejandra, por el rato. Gracias a ustedes. Un par de horas más de programa, pero me encantó la charla que tuvimos, Alejandra. Me
me gustó mucho. Espero que a los oyentes también, y espero que haya sembrado dudas o ganas de responder esas dudas. Y entonces hiciste docencia. Gracias por la invitación. Gracias, Alejandro, por la paciencia, gracias a la radio, y nos vemos el próximo martes o jueves. Con alguien del colectivo de La Grapa, que quizá no seamos nosotros. Con esta entrevista No Habla Uno. Muchísimas gracias, Alejandra, o muchísimas gracias, doctora Pupio, pero por su presencia aquí en la radio nos ha enaltecido. Muy amable. Muchas gracias. Y por tu trabajo en la escuelita. Gracias. Hasta el martes que viene, queridos oyentes. Chao. Adiós.